Hola amigos, he querido volver a hacer un video sobre nuestra situación política en Ecuador y hay varias cosas que me han sorprendido mucho y me han llevado otra vez a repensar sobre lo que significamos como ciudadanos de Ecuador y lo que nos pensamos como seres humanos, ¿no? Este video va a concentrarse, sin embargo, en una parte pequeña, que es esta parte que yo lo vi ya en la última elección para elegir al presidente Moreno. Ya vi una activación de grupos, de estos grupos colectivistas, ¿no? Estos grupos que se forman a través y esto lo he explicado antes, pero déjame lo explico otra vez, estos grupos que se forman a través de este sentido de fidelidad, de este sentido de lealtad, ¿no? Entonces, todos los otros parámetros morales quedan sumergidos en la justificación, en tanto y cuanto uno sea leal al Führer, en tanto y cuanto uno sea leal al líder, ¿no? Entonces uno puede ser ladrón, uno puede ser un asesino, todo eso es justificable en tanto y cuanto uno sea leal al líder máximo, al Führer. Estos son la idea de los grupos colectivistas que hay por detrás, ¿no? Entonces a mí me asustó mucho en el último mes de la elección del presidente Moreno, como algunos de estos grupos que forman como grupos colectivistas empezaron a funcionar en las redes sociales, creando páginas en las cuales se empezaban a denunciar a personas que eran antirrevolucionarias o que no eran correístas, ¿no? Entonces empezaron a tomar fotos de personas que hablaban en contra del correísmo o en contra de toda esta masa gigantesca de este mesianismo político que hubo en Ecuador o que todavía existe, y muchas personas empezaron a tomar fotos y a denunciarlos en las redes sociales como una forma no solo de vejación, sino una forma casi de acusación y de opresión, ¿no? Y Dios sabe qué es lo que hubiese pasado con eso si seguíamos en esa vía, ¿no? Yo me asusté mucho porque encontré algunos de los contactos que yo tenía involucrados en esta ola de denuncia, ¿no? En esta ola de persecución, de opresión, de imposición de su ideología, ¿no? Poco tiene que ver con el liberalismo, este tipo de ideología, poco tiene que ver con se llaman progresistas. Supongo que en este caso el progresismo es toda eliminación de la libertad de expresión, ¿no? Entonces algo parecido he acabado de ver en estas protestas de este mes de octubre en Ecuador, algo parecido, en la que se han reactivado ciertas páginas de internet en las cuales empiezan a denunciarse las personas que no están en contra del paro y a tomarse fotos de las personas que no están en contra del paro, y empieza otra vez esta suerte de manía colectiva en la cual la única obsesión es esta obsesión de fidelidad, de lealtad, en la cual, como digo, todo lo demás es justificable, ¿no? Eres criminal, se te va a justificar; eres ladrón, eres cualquier cosa, se te va a justificar en tanto y cuanto seas fiel a la causa, ¿no? En tanto y cual seas fiel a la promoción de un paro con violencia, en la promoción de la criminalidad dentro del paro, ¿no? Entonces me preocupa porque muestra algo deteriorado en nuestra sociedad, o algo que se deterioró en el tiempo del correísmo, este deterioro de vernos no como actores pensantes, no como actores críticos, no como actores o como personas individuales, como pensadores críticos o que construyen su vida, ¿no? Sino simplemente actores de la masa, en las cuales somos llevados a la violencia y en las cuales generamos entonces esta idea
masiva, porque la idea de la masa no es una idea, parece más una idea etérea, pero no lo es, porque se empiezan a transmitir de individuo en individuo, y la conciencia que se crea entre todo el grupo empieza entonces a generar una suerte de policía de conciencia, ¿no? ¿Quién se sale de esa conciencia? Entonces tiene sus reprimendas y tiene sus castigos, y me preocupa que también eso pase en las universidades que deben ser este centro de crítica, de debate, de pensamiento. No, en las universidades también está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, la apertura clara de estudiantes y de profesores a denunciar a quienes no están en contra del paro, a denunciar en quienes no están en contra, no están a favor del paro, quienes no están a favor de sus ideologías, y a denunciarlos fervientemente, y esta recae entonces, destruye toda la idea de la academia, destruye la idea del debate, la idea de la confrontación de ideas, ¿no? Ahora es la imposición de ideas, es el vejamen, es el que grita más, el que insulta más, es el que impone sus ideas, ¿no? Y entonces hay este gran peligro de una parte de nuestras universidades, sobre todo públicas, de caer en lo que teníamos las universidades en América Latina de los 60s y 70s, no en ser en centros educativos per se, sino en ser en centros ideológicos, en generarse como centros de creación política, trincheras políticas, no en centros de debate, en centros de pensamiento. Y es algo que debemos enfrentarlos como la consecuencia de este liderazgo mesiánico que nos ha dejado y que continúa en el país, ¿no? De este liderazgo tan perverso en el sentido de que quita la individualidad de la persona y lo hace un animal colectivo, lo hace un animal feroz, lo hace un animal que justifica los robos que hemos tenido durante este paro, que justifica la violencia que hemos tenido durante este paro, ¿no? Entonces, a mí es un signo de alarma, es un signo de preocupación de una sociedad que se está deteriorando, y se está deteriorando muy rápidamente, y quizá lleguemos a una paz consensuada, y sin embargo esos signos todavía seguirán en nuestra nación, porque son difíciles de combatir, y no solo de combatir, de transformarlos, ¿no? Es difícil que una persona que entra en esta sinergia de colectivo se dé cuenta que está inmerso en una espiral que escala al valor y a la fidelidad, o de un líder, o de una ideología, o de un propósito, ¿no? Dejando entonces de lado parámetros tan fundamentales como la moralidad, parámetros morales. Esos son los inquebrantables, los que uno nunca debería quebrantar, es decir, estar dispuesto a defender la vida, estar dispuesto a defender la libertad, estar dispuesto a defender la propiedad privada. Son valores de moralidad. Entonces, ¿por qué estamos en el paro? Porque les están quitando una parte de su propiedad privada, es decir, porque han aumentado impuestos, o porque los subsidios se han ido, entonces piensan que una parte de su propiedad privada ha sido quitada. Pero entonces la idea de ir en contra de la propiedad privada es tan irónica, tan contraria, tan antagónica, tan ilógica, porque claro, sí voy a proteger mi propiedad privada, pero a través de la vejación, el robo y la destrucción de la propiedad privada de otra persona, ¿no? Entonces, este es uno de los síntomas que empiezan a aparecer, estos síntomas peligrosos de este paro, ¿no? Hay una gran parte de la población que ha entrado en esta espiral de formación de ideales colectivos, en las cuales el ideal colectivo primario y único es la fidelidad. Por eso la acusación siempre es el traidor, porque el traidor no es fiel, porque el traidor
no se sumergió entonces en el mismo juego de justificación de los robos, de justificación de cualquier acto de opresión, sino que la acusación es siempre esta, ¿no? No fue fiel al Führer, o no fue fiel al paro, o no fue fiel a cualquier ideología traída de los cabellos, ¿no? La fidelidad no está entonces o la construcción del ser humano no está en la fidelidad a una persona, la construcción del ser humano está en la fidelidad a la ética. Y la ética es únicamente posible si es que hay parámetros morales estáticos, objetivos. Si estos parámetros morales estáticos y objetivos no existen, entonces no existe la ética. Y entonces cualquier acto es permitido, ¿no? Entonces ahí sí uno puede entender que la justificación entra en esta dialéctica de lo relativismo, ¿no? Todo es relativo, entonces todo es justificable. Y es una pena que nuestra sociedad se haya deteriorado tan rápidamente. No completamente, no. No, hay mucha parte de la población que vemos con estupor, que vemos con miedo, que vemos con cierto recelo esta escalada de violencia, ¿no? Y veo con cierto recelo este síntoma muy preocupante en la sociedad, pero sobre todo en las universidades.